Bien. Era, yo mandé a que pararan un momentico y nos pelearon la voz. Esto que se está haciendo aquí es precisamente un enfrentamiento más con las raíces de Oruga. Hay muchas personas que dicen que la vacuna nació en Matanza. La vacuna no son Matanza, la vacuna viene de África. ¿Entiendes? Entonces aquí tenemos la presencia del maestro Igor Miller, que es el representante vocero del Calabá en el mundo entero. Están parados por los Yoruba. Es como decirle el vocero del mundo del Calabá, de la Bagua africana. Y entonces aquí tenemos el hermano, Eso es un güey, ya me de los antiguos, ¿tú me entiendes? Que va a decirle algunas palabras ahí para que la gente entienda de que es importante conocer las raíces, sobre todo de lo que practicamos. Porque a lo contrario estamos pensando de que las cosas nacen de la nada y aquí nada nace de la nada, todo viene de un lugar. El que niega sus raíces niega su existencia. Todo viene caminando de África hacia aquí. Vinieron con una trata de esclavos que hoy ya se han convertido en otras cosas. Pero en la vida real tenemos que seguir adorando a los ancestros. Porque sin ellos no hacemos posible nada de lo que tenemos hecho. ¿Me entiendes? Y la gran verdad tiene que estar en la tierra y con la gente que la defiende. Por lo demás, por un pueblo que la mano le hable a él. Explicando de que aquí se decía que en África se había acabado la vacua, que la vacua no existía, la vacua estaba vivo, siempre ha estado vivo, nunca ha dejado de existir. Ahí nosotros le traemos algunos gráficos. Después cuando se termine todo esto le vamos a poner lo que hablé contigo, un fanbá, como una eco sonando. Y ustedes saquen sus pocas conclusiones. Hay problemas, hay quien no entiende, hay quien sí entiende, hay quien quiere, hay quien no quiere, pero bueno, tenemos que luchar para llegar, porque nosotros, Abacua vino de Nigeria, vino de Camerún, ¿no es así, Monina? Y si esa gente quiere un contacto, no quiere decir que yo venga aquí, van a entrar, y nosotros vamos a entrar. Primeramente hay que conocerse. ¿Qué tenemos, qué tienen? ¿Qué aprenden de nosotros y qué aprendemos de ellos? ¿Está bien? Él es en Bácara. Lo juraron allá en Nigeria. Hicieron a Boneco y después lo hicieron en Bácara. Su huevo se llama Ekori Tongo. Por allá está Uriabón, allá está Barondó, allá está Bacocó, allá está Mutanga. Y Bondá, está Batanga. Pueblo, se llaman así y es huevo. Cada cual tiene su ritual. Como respetamos, hay que respetar a la casa que llegue. No es así, Usagaré. Ahí está Usagaré, está Quedeguá. Ellos dicen que Quedeguá, está Canfioró. Él trajo piedra del volcán de Canfioró de allá. Trajo también piedra del río Chum. Él es un hombre muy dedicado, cree mucho en la religión, un hombre muy respetuoso. Como le digo lo bueno, le digo lo malo. Hay quien no quiere, aquí cubano, y hay quien no quiere también de allá. Pero bueno, los inteligentes, que tienen inteligencia, vamos a ver qué hay. Nos vamos a ver qué hay. No es decir, vamos a ver, yo soy de aquí. Él es mi amigo, lo respeto, pero yo soy de aquí. Ante todo defiendo el mío. ¿Me entendiste? Pero vamos a ver, el hombre inteligente que dice, vamos a ver qué es lo que trae. No decirle no, eso es un error. Entonces dimos este tambor, que hubiéramos querido que hubieran venido más gente. Porque nosotros invitamos, bueno, tú el que quisiera venir. Para esto mismo. Tambor de tambor, Yoruba, no tiene nada que ver con la vacua, pero bueno, religión igual, fundamento igual. Así. Esas eran mis palabras, lo que yo quería decir. Cuando terminemos el tambor, después se le va a poner un video para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, como dice Taladrí. ¿Está bien? ¿Y usted va a decir algo? Vivo. ¿Vas a decir algo? ¿Palabras? Fírmala ahí. Fírmala ahí. Pero como eres yo, eres yo. Pasivo, Emumi, es una pácara, Ekori Tongo, Ekwe y son. Es decir, que ellos me dieron el título de Embácara, son Embácara. No Obón Embácara, hay 3 niveles allá de plaza, pero yo soy un Embácara de Ekori Tongo, que es un pueblo en Calabar, que son de Efi, pero muchas cosas de Efi vienen del fuego. Entonces me juraron para hacer este trabajo allá en Calabar, me pusieron como embajador a Cuba, porque los africanos no tienen para viajar aquí.
ustedes no tienen para viajar allá hasta ahora. Estamos tratando de crear puentes de comunicación, de información. Tenemos una revista, hay películas que yo he hecho en África. Yo he vivido 7 años en Calabar. Bueno, son muchas cosas, pero me siento muy privilegiado de estar en esta posición. Mi idea es compartir información, más nada. Yo no quiero entrar en ninguna situación delicado. Los secretos nunca se van a tocar. ¿Está bien? Ese es el primer respeto. Es lo que quiere decir. Los secretos nunca se van a tocar. Él sabe lo que es la vacua, igual que lo sabemos nosotros. Pero eso no hay que decirlo. Ese es el primer respeto que hay que tener. Porque hay quien se equivoca y dice, no, todo el mundo piensa siempre lo malo. No. Nosotros lo que queremos es unificar y después vamos a ver qué pasa. Es la idea que quiero que se lleve. Porque se van a encontrar con gente que va a decir, oye, no, estoy advirtiendo porque yo soy pillo método. Yo estoy método de niño y tengo 63. Soy Isuneco hace 20 años, pero soy un Uneco facultad hace más de 40. Yo sé lo que es, pues casi de muchacho. Y te digo que ahí hay agua. Y tú me lo vas a decir también cuando tú ves el video. ¿Está bien? Podemos seguir ya. Vamos a seguir con el Yoruba. ¿Está bien? Sí, vamos.